Vamos con España, vamos con la selección de Luis de la Fuente, que consiguió vencer 3-0 a Noruega. Lo hizo, eso sí, con bastantes apuros. Lo hizo aquí, Javi, en la Rosaleda, que nos Sí. pilla bien cerquita. Ambiente espectacular, pero lo cierto es que por momentos tuvo Sorroz varias, y digo varias en plural, para poder empatar el partido y darle un sustito a España. Lo primero que hay que decir en este aspecto es que Kepa paró. Qué paradón. Sí, qué No se paradón, qué decía paradón. eso, ¿no? Qué paradón. No, a ver, sí que es verdad que el partido es un poco engañoso en cuanto al resultado. Si alguien ve simplemente el resultado, pues se queda con que fue un buen inicio de España. Sin embargo, luego si empezamos ya a apuntalar de Granada lo que fue el partido de principio a fin, empezamos a encontrar cosas que no terminaron de fluir. Yo de todas formas he encontrado de nuevo, y eso es algo propio, ¿no? Creo, de nuestro país. Pero bueno, creo que también pasa en otros lugares, ¿no? Incluso con la propia Argentina, recién campeona del mundo, también se ha sido crítica hasta el último momento casi, ¿no? De llevarse esa copa. Y en España pues igual, ¿no? Pero al final no deja de ser el primer partido. Por ejemplo, vimos una pareja de central en Laporte, Nacho, que era la primera vez que conformaban juntos en el 11 titular. Creo que necesitan partido. Si esa va a ser la nómina de defensas de Luis de la Fuente, creo que necesitan partido. Tampoco estuvieron demasiado bien acompañados los laterales, donde Carvajal no estuvo a buen nivel, pero Valde, quitando la parcela ofensiva, donde para mí es un jugador top, y creo que además ese lateral izquierdo va a ser suyo, pero atrás sigue concediendo demasiado, ¿no? Entonces, no estuvieron demasiado acompañados ese día en cuanto a los laterales, pero y eso al final conformó que Noruega tuviera sus oportunidades. Como tú bien dices, alguna de Sorloth, también alguna bastante clara de Odegaard, que incluso reclamaba penalti de Rodri en una acción. Tampoco fue el mejor partido de Rodri, también hay que decirlo. Ahora que le toca coger el relevo de Sergio Busquets, esa posición en principio va a ser suya para los próximos 4 años, salvo cosas raras que no creemos. Y arriba el equipo tampoco terminó de funcionar bien. Quizás el más cuestionado es Yago Aspas, donde, bueno, le tocó una posición que no es exactamente la suya. Creo que él está un poco más acostumbrado a asumir mayor protagonismo. Y luego también tenemos la situación de Gavi, ¿no? Que jugó escorado en el extremo izquierdo y aparte de ganas, pues no aportó demasiado fútbol. De hecho, la entrada en la segunda mitad de Ceballos cambió completamente el partido para España. Y se vio mucho más fútbol en una posición quizás en la que Ceballos sí que se encuentra un poquito más cómodo. Pero creo que son los primeros pasos de un entrenador, que también hay que decir que para su idea de juego no contaba con Pedri, que estaba lesionado, como todos sabemos, y que creo que al final pues necesita este tipo de partidos para ir cogiendo confianza e ir viendo un poco qué idea termina desarrollando. Sí, yo luego si quieres hacemos una valoración o un análisis a futuro de Luis de la Fuente en el banquillo de la Roja. Obviamente creo que por un partido no se puede juzgar a absolutamente nadie. Un partido Hubo donde dudas. ganaste 3-0 además, o sea que... Exactamente. Yo creo que ha habido un exceso de críticas porque hubo tramos del encuentro donde, eso sí, España pues no estuvo nada bien, pero bueno, venimos de hacer un mundial en el que el equipo venía súper, ultra, mega preparado y con ciertas expectativas y no se cumplieron ninguna de ellas, así que no se le puede echar ya pues un poquito de caquita al entrenador a la primera de cambio, Creo ¿no? que Me también había parece. un poco ambiente de trinchera, Sí, sí, sí. de cara a ese partido, al menos la sensación que me dio me da bastante pena, ¿no? Porque si ya empezamos un nuevo ciclo de esta manera, es complicado. Es complicado asumir porque España realmente tampoco quisiera nada malo. Simplemente pues que no hubo un exceso de brillo ante una Noruega que creo que también es verdad que venía muy... un poquito influenciada por la baja de Erling Haaland, pero que es una selección que pese a que no se metió en el Mundial, tiene bastante más que ofrecer de lo que quizás podíamos esperar, ¿no? Vimos, por ejemplo, Odegaard, ¿no? Que está líder actualmente en la Premier League con el Arsenal, la nómina de delanteros que tiene, a Sorloth, que lo conocemos bien, que es un buen 9, y también vimos a entrar a Larsen en el banquillo, y luego el resto de línea está conformado por jugadores de primer nivel. No me parecía tampoco una bacalá, como se suele decir. Sí, totalmente. Y aparte de lo que tú dices, ¿no? Desde el banquillo entraron jugadores que cambiaron un poco el aspecto al equipo, lo que venía mostrando en el terreno de juego el equipo titular, pues no convencía. Y oye, muchas veces criticamos a los entrenadores de, no has acertado con el planteamiento. Bueno, pues quizás tenemos razón, tienes razón de que quizás pues la posición en la que jugó Aspas no era la más ideal, quizás en la que jugó Gavi tampoco, pero movió el banquillo
y le salió bien, no solamente por, decías, ¿no? Nombrabas a Dani Ceballos, que creo que marcó un poco las diferencias con su entrada, sino también con Joselu. Tenemos delantero, habemos delantero, Javi, habemos delantero. Bueno, el José Lu es un poco, y además creo que lo recordarás de los episodios que grabamos de Jornada Perfecta previos a la Eurocopa, incluso durante la Eurocopa, que salió el nombre y parecía que era un poco de coña, ¿no? O sea, yo hablé de José Lu como diciendo, me falta un perfil de jugador tipo José Lu, y no es por ser oportunista ahora que viene de marcar un doblete, pero sí que es cierto, y además recuerdo precisamente dónde fue el podcast donde comenté aquello que fue después del partido contra Alemania, que nos marca ese tanque alemán que está marcando ahora goles a punta pala, que de hecho es el 9 titular de Alemania, perdonadme que no me acuerdo el nombre, que nos marca ese gol. Y claro, yo pensaba, digo, nosotros tenemos uno parecido en casa, ¿no? Que se ha quedado, que es José Lu. Yo no lo entendía exactamente. El hecho de por qué quizás estaba Hugo Guillamón, bueno, por poner a algún jugador de ataque, pues yo qué sé, Jeremy Pino, que apenas tuvo participación, y por qué no estaba José Lu, ¿no? Bueno, pues lo que precisamente creo que la ocasión oportunista del otro día es precisamente que entre José Lu en esos minutos que nosotros le pedíamos y sea capaz de marcar un doblete. No lo va a hacer siempre, pero creo que es un jugador que viene en un buen momento, que está siendo uno de los máximos goleadores de la liga, que es un tío muy trabajador, con muchísima calidad y que además está ahora mismo de dulce. Entonces, bueno, creo que lo aprovechó bien el técnico y de hecho creo que lo veremos contra Escocia como titular, seguramente. A mí, lo que me llama la atención de José Lu y lo que pedíamos a Luis Enrique que se lo llevara, que le diera una oportunidad a José Lu o a un delantero tipo José Lu. No tenía por qué ser el delantero del Español, sino posiblemente el Pan de Iglesias también se lo mereciera, sobre todo de cara al Mundial, ¿no? Por ese buen inicio de temporada. Pero en la jugada del gol lo deja bastante claro. Le pedía al lateral desde la otra esquina balones arriba. Le señalaba arriba. Y solamente Sí. con ese movimiento ya creaba superioridad, ¿no? Entonces, pues, bueno, al final yo creo que Luis de la Fuente ha tirado por la acción. Pues yo creo que el mayor pecado de Luis Enrique, que ha sido ese, el no llevar delantero. Y bueno, José Lu, que tú dices que crees que va a ser Nadie titular, está ¿no? pidiendo que José Lu sea el 9 titular de España en la próxima Eurocopa, pero sí que es verdad que es un jugador que por estado de forma ahora mismo te puede aportar muchísimo. Eso es simplemente lo que creo que al final estaba en la mente de todos. Yo creo de todas formas que Morata es un buen 9 para la selección actual, a mí me sigue gustando, creo que genera mucho. Creo que además también es capaz de pelearse con defensas en inferioridad y lo hace siempre de la mejor forma posible. No en vano es uno de los máximos goleadores de la historia de nuestra selección. Hay que seguir dándole ese apoyo, pero sí que es verdad que al final, en un momento además que creo de transición, donde creo que España no tiene ni de broma una generación que te vaya a colocar en esos puestos de semifinales de las grandes competiciones, yo creo que no estamos ahí en ese punto. Creo que de forma objetiva, quitando a Pedri, el resto de jugadores creo que están todos por ver. Salvaría solo a Pedri. Quizá Ansu Fati hubiera estado también, pero eso lo hubiera dicho hace 2 años. Ahora mismo no lo podemos incluir en esa terna. Quitando a Pedri, el resto de jugadores son jugadores que tienen que evolucionar y ver de qué pasta están hechos, ¿no? Hay una diferencia abismal de cuando España sumó Eurocopa, Mundial, Eurocopa como títulos y la generación que ya había. Entonces creo que está todo por ver y en ese punto lo que intentamos o que queremos ver como aficionados también, me incluyo como aficionado, es un equipo que más o menos te represente, ¿no? Y el otro día, bueno, pues con José Lu se ve eso en el campo, ¿no? Un tío que entra, le echa ganas, que marca doblete. El primero me parece un golazo, además. O sea, y ante dos torres como es el caso de Noruega, que no es fácil hacer ese remate y además como la mete al segundo palo delante del portero, parece un gol muy interesante, ¿no? Y bueno, son las cositas que queremos ver. La entrada de Ceballos también me gustó mucho. Nada más llegar, lo primero que hace es hacer ese 1-2 que hace de izquierda a derecha y meter un pase al hueco para una entrada, si no me equivoco, que es de Jeremy Pino, que tira a portería. Y creo que le puede dar ese otro punto. ¿Un Ceballos titular de la selección española? Eso dependería. Yo no lo veo ahora mismo, pero quién sabe si el año que viene se da un contexto en el que Ceballos haga el Real Madrid. Ha sonado el Atlético de Madrid, ha sonado el Real Betis. Parece que este último, bueno, pues no está en posición de ofrecer un contrato a la altura de Dani Ceballos en estos momentos, así que puede ser complicado. Pero si Ceballos cogiera ritmo en un equipo como titular, creo que puede ser un jugador que se podría complementar muy bien con Pedri, incluso con Gavi. Sí, no, a mí me parece un jugador
que ha sido infrautilizado, y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? En el Real Madrid también es cierto que las lesiones no le han permitido coger ritmo, ¿no? Y estar disponible siempre para Ancelotti. Javi, mirando a futuro, pues, claro, te voy a plantear un debate que es un poco, pero bueno, claro, siempre hemos hablado del juego, hemos visto cómo Luis Enrique quería llevar hasta la excelencia, ¿no? El juego de toque. Yo particularmente ya hemos vivido, creo que lo que es la excelencia de ese tipo de juego, lo vimos con el ciclo Eurocopa, Mundial Eurocopa, que tú decías anteriormente. Creo que hasta ese punto jamás va a volver ningún equipo en la historia a llegar a ese límite. Yo ya particularmente quiero resultados. El otro día, verdad que es Noruega, tal, pero ¿te gustaría que fuera una selección un tanto más rácana, un tanto menos vistosa, más efectiva? Típico equipo ya que podemos ver, no te voy a decir una Francia porque no estamos ni de lejos para compararnos, pero un equipo que tenga las cosas más claras y se deje de tanta floritura y vaya a lo que viene siendo lo importante. Es que yo creo que la etapa de Luis Enrique, salvo momentos muy concretos, tampoco ha sido una España demasiado fina. Me refiero, en la Eurocopa que gana Italia, donde precisamente nos echa Italia, el mejor partido, el más bueno, el más decente no, fue un partidazo el que le hacemos a Italia y de hecho nos elimina Italia. Pero los 4 partidos anteriores son duros, de España. No es que hubiera una España excelsa en juego. Yo creo que la idea de Luis Enrique siempre fue defenderse a través de la pelota. Quizás lo llevó un poco al extremo. Y luego el Mundial creo que tampoco fue quitando la goleada inicial a Costa Rica, donde sí es verdad que fue una España brutal. Y luego Con vino que... Alemania, yo a mí con Alemania sí me gustó mucho el equipo. Sí, Es pero verdad que tampoco ha sido una España que tú digas, buah, es que, o sea, que yo no veo tanto esa transición de lo que hacía Luis Enrique. Yo creo que perfectamente podemos ver un mix, ¿no? Que es decir, Luis de la Fuente, un entrenador que, mira, lo que me gusta mucho es que lleva trabajando mucho tiempo en las inferiores de España. Entonces, eso me parece un punto a favor. O sea, un tío que conoce perfectamente a todos los jugadores que va a necesitar ahora. Yo creo que no vamos a ver una España demasiado diferente, la verdad. Creo que no. Simplemente que sí que es verdad que en algunos jugadores que parecía que no tenían sitio en la selección, creo que sí van a poder tenerlo ahora. Y creo que también ayuda mucho la transición, por ejemplo, la marcha de Busquets o prescindir ya de forma total con Sergio Ramos de forma nominal y de forma parece que no nominal, pero bastante clara de David De Gea, ¿no? O sea, son jugadores que no están ahora mismo dentro de los planes del seleccionador por uno u otro motivo, pero creo que el resto no va a variar mucho, porque realmente un Rodri, Pedri, Gavi, por poner un caso, podría ser perfectamente un medio centro que te podía sacar Luis Enrique. Al final no va a haber muchas diferencias. Oyarzábal, yo creo que a poco que coja ritmo, Luis de la Fuente le ha dado la cuarta capitanía de la selección. A poco que coja ritmo y esté bien de la lesión, yo creo que va a ser un titular muy indiscutible, Oyarzábal. yo creo Y también. creo que por el perfil derecho buscarán algún jugador un poco más de... No sé, habrá que perseguir la evolución un poco de Nico Williams, que parece que se ha estancado un poquito, de ese jugador que a principio de temporada nos enamoró. Pero creo que por ahí va a venir un poco quizás la diferencia, ¿no? Entre las bandas, porque además yo creo que el 9 de Luis de la Fuente de inicio va a ser Morata, que era el mismo que tenía Luis Enrique. Así que no veo muchos cambios. Incluso en el Mundial ya Luis Enrique prescindió de Eric García, que podía ser un poco el jugador que tú decías al cual se había abocado un poco el seleccionador, ¿no? Pero es que ya ni siquiera en el Mundial fue eso. Así que no veo excesivas diferencias. En el lateral derecho ha apostado por Carvajal, que me parece un problema preocupante para el Real Madrid y para España, que no salga ningún lateral derecho que sea capaz de mover a Carvajal de ese sitio, porque baja bastante el nivel cuando no está en forma, luego cuando está bien es un tío que aporta muchísimo, pero es que cuando no está en forma no tiene nadie que le pueda hacer un poquito de sombra, ¿no? Porque ha llevado a Pedro Porro, que no me parece mala, pero que al final no deja de estar en el Tottenham, donde tampoco tiene una situación muy cómoda ni deslumbrante. Y en el lateral izquierdo me encantan los dos laterales que ha llevado. Gaya por un lado, veteranía, defensa, concentración, liderazgo. Y por otro lado Valde, que creo que va a ser en 2-3 años uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Así que no veo muchas diferencias por ahí. Quizá una, por ejemplo, el tema de sacar el balón de atrás jugado. Eso sí va a ser algo a lo que creo que Luis de la Fuente no se va a obsesionar, como sí que hizo Luis Enrique con Unai Simón. Y de hecho, yo creo que Kepa, a poco que siga siendo titular en el Chelsea, va a ser el titular de España.
Eso te iba a decir, porque el tema de la portería, hablamos de que España no tiene ningún jugador top en lo que viene siendo los jugadores de campo, pero la portería estamos lejos de tener una. Mira que tenemos, yo creo que tenemos una media de un portero de nivel medio muy alto Sí. con respecto a otras selecciones, pero no hay ninguno top, no hay ninguno que tú digas, este es un porterazo. Porque tuvimos Por lo mala menos. suerte, porque Casillas, Pepe Reina Prime y Víctor Valdés coincidieron en el mismo momento de su vida, ¿no? Hubiera estado bien que se hubieran ido turnando, ¿no? Hubieran nacido en otras épocas. Y sí que es Total. verdad que ahora mismo, ¿verdad? O sea, realmente hay una gran diferencia entre Unai Simón y Kepa. Pues quitando que uno juega en el Chelsea y el otro en el Atleti, realmente, de hecho, son dos porteros que salen de la misma cantera. El Kepa de 19 años era una pasada. Lo que pasa es que ese Kepa ahora parece que está tomando otra vez el pulso, que le ha quitado esa titularidad a Eduard Mendy. Y luego Alex Remiro me parece un poco más de lo mismo. Yo lo esperaba, Alex Remiro, ¿eh? Y luego, sinceramente, y voy a ser sincero, de David Raya y Robert Fernández, honestamente, es que no los he visto demasiado, la verdad. Hablan muy bien de ellos, pero no los he visto demasiado. ¿Para qué vamos a mentir, no? Pudiendo decir la verdad, ¿para qué Sí, vamos a mentir? cuatro Sería ratos estúpido. con España y realmente pues no es suficiente para valorar. ¿Se está hablando alguno de que pueda venir a la Liga Española? Creo que era David Raya, me parece. Y bueno, quizá ahí un poco lo veamos un poco más. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, pues hasta aquí el análisis de lo que ocurrió en ese partido de España. Vamos a ver qué es lo que pasa. Toda la suerte del mundo a Luis de la Fuente. Sé que por visto hay gente que no le tiene en alta estima. Bueno, más allá del currículum, vamos a darle la oportunidad, la tiene. Y oye, si se la dimos a Robert Moreno, ¿por qué no se la vamos a dar a Luis de la Fuente? Solo un Creo que no te. detalle, se quedaron fuera David García y Borja Iglesias de los jugadores, pues solo podían llevar a 23 al banquillo y se quedaron fuera ellos dos. De Borja Iglesias tiene sentido porque fue llamado de última hora por la baja de Pedri, creo, si no me equivoco, no sé quién fue, sí, fue de Pedri, ¿no? Y David García, bueno, porque al final se llevó bastantes centrales, pero bueno, entiendo que David García estará en la convocatoria del partido contra Escocia, donde también creo que en lugar de Nacho Laporte podríamos ver a Íñigo Martínez.